Mientras yo revolvía la despensa en casa buscando qué comer, él brindaba en Cancún con la amante. Pero lo que mi exmarido nunca imaginó, es que yo no iba a aceptar todo eso en silencio. Y hoy, te voy a contar cómo me vengué. Desde el día en que le dije sí a Héctor, mi vida empezó a cambiar de una forma que, al principio, parecía sutil. Yo pensaba que era amor, cuidado, hoy entiendo que era solo el inicio del control. Poco después de la boda, las conversaciones sobre trabajo comenzaron a sonar diferentes. Yo acababa de recibir una oferta excelente en una empresa de logística en Alicante. Era una oportunidad de oro, algo que llevaba años esperando. Pero Héctor no se puso contento. Disfrazó su incomodidad con palabras suaves, como, tú no necesitas eso, mi amor. Trabajar es cosa de mujeres que no se aman. Me reí en el momento, un poco incómoda, pensando que estaba bromeando. No lo estaba. Con el paso de los meses, repetía esas frases con más firmeza. Yo soy el hombre de la casa, puedo mantenerte, ¿para qué te vas a meter en ese mundo de estrés? Y fue así como empecé a desistir de entrevistas, cancelar reuniones, borrar mi currículum. Al principio, me daba besos y me agradecía por priorizar nuestro hogar. Después, ni eso. A Héctor no le gustaban mis amigas. Ni mi hermana. Ni las reuniones familiares. Gente que no entiende nuestra vida, solo estorban. Empecé a rechazar invitaciones. Las llamadas se convirtieron en mensajes. Después, ni eso. Cuando me di cuenta, mi vida social cabía en un solo estante de la sala, fotos antiguas en portarretratos llenos de polvo. Él nunca gritaba. No lo necesitaba. Su silencio era peor. Era calculado. Pasaba días enteros sin decir una palabra, y yo corriendo por la casa tratando de adivinar el motivo. A veces, bastaba con que mencionara un proyecto antiguo, una idea mía, y él giraba la cara. Sueñas demasiado, Estela. La verdad es que él no quería una compañera. Quería una sombra. Y yo, sin darme cuenta, dejé de ser la mujer llena de planes e ideas que mis profesores admiraban en la universidad. Yo quería montar mi propio negocio, lo sabía desde el último año de carrera. Pero cuando intenté montar una papelería online, él se rió. Dijo que eso era cosa de desocupadas. La casa era bonita. Pero fría. Héctor controlaba hasta la temperatura del aire acondicionado. Si yo lo encendía sin pedir, era motivo para un sermón de media hora. ¿Tú crees que el dinero crece en los árboles, Estela? Eso viniendo de alguien que nunca dejaba faltar nada, siempre y cuando fuera él quien comprara, él quien decidiera. Empecé a olvidar lo que me gustaba. Que quería comer, que me gustaba vestir, incluso cuál era mi perfume favorito. Un día, abrí el armario y me di cuenta de que la mitad de la ropa había sido elegida por él. Así te ves más elegante, decía yo. Ya ni sabía quién era. Fue una mañana cualquiera cuando Héctor entró en la cocina ya vestido, con las llaves del coche en la mano y una expresión más concentrada de lo habitual. Estela, mi madre no está bien. Voy a tener que ir a Villena. Le van a hacer unos exámenes, es algo delicado, dijo con voz baja, casi ensayada. Asentí. No lo cuestioné. Era sobre su madre, y yo ya no tenía energía para entrar en discusiones que siempre acababan igual, con él dándome la espalda y yo sintiéndome culpable. Prometió llamar todos los días. Me dio un beso rápido y se fue. Me quedé allí, en medio de la cocina, con un silencio extraño acompañándome como sombra. Era distinto. Esta vez, se fue demasiado tranquilo, sin el aire de urgencia que solía ponerle a todo. Pero lo ignoré. Pensé que era solo una impresión. El primer día, envió un mensaje de buenas noches. El segundo, llamó por la tarde. El tercero, solo un audio corto. Después de eso, silencio. Empecé a mirar el teléfono cada media hora. Enviaba mensajes cortos, tratando de no parecer desesperada. Ninguna respuesta. Con el tiempo, el silencio se volvió rutina. Una rutina acompañada de una nevera cada vez más vacía. La cuenta bancaria,
que él alimentaba con transferencias puntuales, dejó de recibir cualquier valor. Traté de hacer durar lo poco que quedaba, pero el dinero se evaporaba. Compré arroz, huevos, leche. Después, solo arroz. Cuando se acabó la sal, me quedé mirando el armario abierto como si me fuera a dar una respuesta. Reuní el valor y llamé. Atendió al cuarto intento, con voz impaciente. ¿Qué pasa ahora? Héctor, ya no tengo nada en casa. Necesito que me envíes algo de dinero. Ni pan puedo comprar. Estela, ahora no puedo. Mi madre está en el hospital, ¿entiendes? No vengas con dramas. La llamada fue corta, fría. Me quedé mirando el teléfono como si esperara que él llamara de vuelta, pero ya sabía que no iba a pasar. 2 días después, empujé la vergüenza a un lado y decidí llamar a mi suegra. Ya no había excusas. Necesitaba ayuda. Hola, Dolores, perdón por molestar, es que, estoy preocupada por Héctor. Me dijo que usted estaba enferma, que le iban a hacer unos exámenes delicados. Del otro lado, un breve silencio. ¿Qué historia es esa, Estela? Estoy perfecta, hija. Hasta fui al mercado ayer. Héctor no ha estado aquí. No lo veo desde Navidad. Sus palabras me golpearon como una puerta cerrándose en mi cara. Me senté en el sofá, con el teléfono aún en la mano, como si la llamada hubiera congelado el aire de la sala. Volví a llamar a él. En el quinto intento, contestó, «¿Qué infierno, Estela? ¿Qué parte del no puedo hablar ahora no entendiste?» Mentiste, Héctor. Tu madre está bien, ella misma me lo dijo. Silencio por un segundo. Y entonces, habló. Sin rodeos. Sin culpa. Estoy en Cancún con mi amante. Arréglatelas. La llamada se cortó. O él colgó. No lo sé. Empecé a llorar. Yo, que había renunciado a todo por seguir una promesa de compañerismo, me veía ahora tirada como si fuera un mueble viejo. Sin dinero, sin trabajo, sin rumbo. Una arréglatelas y ya. Eso era lo único que él creía que yo merecía. Y lo peor es que, por un momento, casi le creí. Me senté en el suelo de la cocina, apoyada en la puerta del armario, y volví a llamar a Dolores. Señora Dolores, perdón por llamar otra vez, pero, ya no sé qué hacer. Mi voz salió débil, casi un susurro. Solo esperaba una orientación, un consejo. Pero ella respondió con algo que no se me había pasado por la cabeza, voy para allá. Quédate tranquila. La tarde del día siguiente, vi por la ventana su figura abriendo el portón con una bolsa en la mano, caminando con prisa, el rostro serio. Abrí la puerta y no conseguí decir nada. Entró, miró alrededor y se quedó parada unos segundos. Dios mío, Estela, ¿él te dejó así? Asentí, avergonzada. La nevera con un pote de arroz y medio limón. Las ventanas cerradas. La televisión apagada hacía días. Dolores se quitó la bolsa del hombro y la puso sobre la mesa. Toma tus cosas. No te vas a quedar aquí ni un día más. No me preguntó. Lo decidió. Y en ese momento, eso fue lo que más me dio fuerza. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba decidiendo por mí, pero para mi bien. Viajé con ella esa misma noche. La maleta llevaba solo algunas prendas básicas, mis documentos y lo poco que quedaba de lo que era mío. Durante el viaje, ella no me presionó. Solo sostuvo mi mano con firmeza, como si dijera, sé que duele, pero no voy a soltarte. La nueva ciudad era pequeña, tranquila, con calles estrechas y gente que se saludaba en el mercado. En su casa, una vivienda modesta y limpia de 2 pisos, me dio un cuarto solo para mí, con una cama tendida y olor a lavanda. Tenía un espejo, un escritorio, cortinas amarillas que dejaban entrar la luz por la mañana. Todo era sencillo, pero a mí me pareció un castillo. En los primeros días, ella me trató con una delicadeza que me confundía. Preparaba mi café, preguntaba si quería compañía para salir, veía la televisión conmigo. Por las noches, tocaba la puerta solo para decirme, buenas noches, hija. Y entonces, un día, me emocioné por una tontería,
me dio un tarro de yogur con miel, diciendo que recordaba que me gustaba. Yo no lo recordaba. Pero ella, sí. Así fue como empecé a volver a mí. Un pedacito por día. Con ella ayudándome a recordar quién era yo antes de todo. Empecé a caminar por las mañanas, a leer de nuevo, a revisar mis antiguas notas de la universidad. Volví a sentir hambre, ganas de reír, de conversar. Dolores se volvió mi aliada. Más que eso, se volvió madre. De verdad. Sin mentiras, sin juegos. Me miraba como quien ve valor donde yo solo veía pedazos. Y eso, de alguna forma, me fue reconstruyendo. No hablábamos de Héctor. No había espacio para él allí. Pero, en el fondo, yo sabía que todo aquello era solo el comienzo. La tormenta aún estaba por venir. Las semanas pasaron rápido en la casa de Dolores. Ya no era la misma mujer que Héctor había dejado atrás. Entonces, una tarde calurosa de lunes, mientras limpiábamos la terraza, sonó su teléfono. Miró la pantalla y dijo, sin emoción, Héctor. Atendió con un seco aló y quedó en silencio por unos segundos, solo escuchando. Luego dijo, Estela ya no está sola. Si quieres saber cómo está, ven a verla con tus propios ojos. Y colgó. Al día siguiente, apareció. Ni siquiera mandó un mensaje antes. Llegó tocando la bocina, como lo hacía antes, como si el mundo aún le perteneciera. Me asomé por la ventana sin que me viera, y lo observé mientras bajaba del coche con el mismo aire de siempre, como si nada hubiera pasado. Golpeó la puerta. Dolores abrió, firme. ¿Dónde está ella?, preguntó, con ese tono de quien aún se cree en control. Sentado en la silla equivocada, buscando en el lugar equivocado, respondió ella, fría. ¿Tú qué te crees? ¿Qué puedes meterte en mi matrimonio? Ella es mi mujer. Aparecí en el pasillo en ese momento. No por valentía, sino porque necesitaba ver en sus ojos que ya no me tenía. ¿Qué mujer, Héctor? ¿La que abandonaste sin comida? ¿La que mandaste a arreglárselas desde Cancún? Mi voz salió firme, seca. Dolía, pero no temblé. Él intentó entrar. Dolores se interpuso. No vas a entrar. Y más, voy a pagar el mejor abogado para ella. Vas a salir de este matrimonio sin nada. Ni con la ropa puesta. Héctor comenzó a gritar. Gesticulaba como un toro acorralado, escupiendo palabras que mezclaban rabia, desesperación y arrogancia. Dolores, tranquila, caminó hasta la puerta, se quitó la sandalia y la levantó. Si no te vas ahora, te voy a hacer correr como cuando eras niño. Pero esta vez con los vecinos mirando. Él miró alrededor. 2 ventanas del vecindario ya estaban abiertas. Una señora incluso grababa con el celular. Héctor encogió los hombros, murmuró algo que ni entendimos y se fue pisando fuerte. Dolores cerró la puerta tras él como si sellara una sentencia. Y pensar que yo parí eso, dijo, volviendo a la cocina. Pero al menos tuve la decencia de acogerte como a una hija. ¡Qué suerte la mía! Me senté a la mesa, aún con el corazón latiendo rápido, pero por primera vez, no era miedo. Era un tipo de libertad que todavía estaba aprendiendo a reconocer. Después de la desastrosa visita de Héctor, el silencio volvió a reinar, pero esta vez, un silencio bueno. Era el sonido de la distancia. Del final. Del corte definitivo. Los papeles del divorcio ya estaban en marcha, y yo, con la ayuda de Dolores, no tuve que preocuparme por nada. Ella hablaba con el abogado como si estuviera defendiendo a una hija injustamente tratada, y eso era exactamente lo que veía en mí. Héctor, por su parte, no aceptó el golpe. No digirió la humillación, mucho menos el hecho de haber sido expulsado por su propia madre, frente a vecinos que probablemente ya no lo saludarían igual. Guardó silencio unos días. Y luego, comenzó a aparecer donde siempre fue cobarde, en los mensajes. ¿Tú crees que vas a poder vivir sin mí? Sin mí, no eres nada, Estela. Tú solo comías porque yo pagaba. ¿De qué vas a vivir ahora, de la caridad de mi madre? Los mensajes llegaban en horarios aleatorios.
A veces, de madrugada. Otras, cuando intentaba relajarme leyendo o arreglando mi cuarto. Cada palabra era veneno. Pero yo no respondía. Ni una sola vez. Solo los leía y los dejaba. Era su forma de intentar recuperar el control, y yo lo sabía. Lo que él no sabía, o fingía no saber, era que yo ya me estaba levantando. Dolores, siempre atenta, notó que me interesaba cuando hablaba de su empresa. Un pequeño negocio de suministros escolares y de oficina que venía creciendo bastante. Un día, después de otro almuerzo sencillo y delicioso, fue directa: necesito a alguien de confianza en el sector de pedidos y control de stock. ¿Quieres intentarlo? Me contuve para no responder antes de que terminara la pregunta. Ese mismo día, fui a conocer la empresa. Nada lujoso, pero organizado, limpio, con olor a papel nuevo y cajas bien apiladas. Al entrar, sentí algo que hacía mucho había olvidado: pertenencia. Comencé despacio, observando todo, recordando los conceptos que estudié en la universidad, pero que la vida al lado de Héctor había empujado al fondo del cajón. En pocas semanas, ya estaba automatizando pedidos, organizando hojas de cálculo y mejorando el flujo de entregas. Dolores me miraba con orgullo y decía: ¿quién lo diría, eh? La estela guardada era una potencia. Y lo era. Me estaba redescubriendo. Reconociéndome. Pero como todo en mi vida con Héctor, la calma duró poco. El éxito que comenzaba a construir allí se volvió combustible para su rabia. Y fue entonces cuando decidió atacar donde dolía: la empresa. Ya no apareció en persona. No gritó ni mandó audios largos. Fue más sucio. Más silencioso. Consiguió contacto con 2 ex empleados de la empresa. Gente que ya estaba insatisfecha, frustrada por no haber ascendido. Héctor los compró con promesas y dinero. Empezaron de a poco: retrasos en los envíos, documentos perdidos, contratos mal firmados. Nada escandaloso. Solo lo suficiente para empezar a causar dolores de cabeza. Dolores empezó a sospechar. Yo también. Pero no teníamos pruebas. Solo sabíamos que algo no encajaba. Lo que Héctor no sabía es que toda cobardía deja rastro. Él creía que estaba siendo inteligente al sabotear todo por debajo de la mesa, pero nunca fue bueno disimulando su propia arrogancia. Un día común, con cielo nublado y papeles sobre la mesa, se convirtió en el inicio del cambio. Yo estaba en el sector administrativo, organizando los contratos que aún no habían sido digitalizados, cuando Rafael, un empleado antiguo, callado, siempre en lo suyo, entró en la sala. Cerró la puerta con calma y dijo: Estela, puedo contarte algo. Pero necesito confiar en que sabrás qué hacer. Asentí. Él arrastró una silla y comenzó a hablar, con cuidado, como quien desactiva una bomba. Escuché a los 2 en el almacén, diciendo que el plan del jefe iba a funcionar y que Estela ya estaba perdiendo la confianza de su suegra. Mencionaron tu nombre. Se rieron. Y nombraron a Héctor. Por un momento, guardé silencio. No por miedo. Era cálculo. Medición. Miré a Rafael a los ojos y pregunté: ¿estarías dispuesto a ayudarme a probarlo? Él aceptó. En los días siguientes, monté un esquema discreto. Grabadoras pequeñas en puntos estratégicos, copias de informes alterados, registros de acceso a los archivos internos. Todo con cautela. Con método. Con inteligencia. Después de 3 semanas, tenía lo suficiente. No solo para despedir a los 2 involucrados, lo cual hice con un alivio indescriptible, sino para iniciar un proceso formal contra Héctor por sabotaje empresarial. Dolores no dudó. Llevó todo al abogado. Él no va a salir impune de esta, dijo ella, con la misma firmeza de quien ya había echado al hijo de casa con una chancleta. El proceso fue rápido. Las pruebas eran claras, los audios, incontestables. Y con los 2 ex empleados ahora amenazados judicialmente, uno de ellos aceptó declarar. En juicio, contó cómo Héctor los contactó, cuánto les pagó y lo que les pidió. Dijo, además, que el plan era destruir la confianza de la suegra en Estela, para que volviera a ser dependiente.
La sentencia salió en pocas semanas. Héctor fue condenado a pagar 100.000 euros de indemnización a la empresa de Dolores. Intentó apelar, pero perdió. Quedó endeudado, con el nombre y la reputación manchados. Los amigos y las amantes interesadas también se alejaron. La familia, bueno, la única persona que todavía le tendía la mano ahora firmaba cheques para la mujer que él intentó destruir. Dolores me invitó a almorzar el domingo siguiente a la decisión judicial. Nos sentamos en el patio, al lado de las plantas que ella regaba cada mañana. Había preparado arroz al horno, y esta vez, yo ayudé. Se hizo justicia, dijo mientras cortaba el pan. Sí, respondí. Pero lo que me daba paz no era el dinero. Era la certeza de que él ya no podía tocarme. Ni con palabras, ni con chantajes. En la empresa, empecé a ser respetada. Vi cómo cambiaban las miradas. Comentarios que antes se decían en susurros se volvieron admiración. Dolores me presentó como mi hija de la vida. Y eso valía más que cualquier cargo. Empecé a pensar en nuevos proyectos. Cursos, especializaciones. Las ideas volvieron a visitarme. Estaba floreciendo, no por venganza, sino por libertad. Libertad de pensar, actuar, elegir. Libertad de ser. ¿Héctor? Se quedó allá, en el pasado. Entre las paredes de una casa vacía, con los ecos de su propia arrogancia. ¿Y yo? Yo seguí adelante. Con nombre, con rumbo y con una vida que, por mucho tiempo, creí que no volvería a tener. Una vida en la que el silencio ya no me aplastaba. Me acogía. La vida seguía su ritmo. Entre cajas del almacén, planillas y reuniones con proveedores, mis días eran llenos, organizados, y lo mejor, míos. Ya no vivía en función de nadie. Solo eso ya era una victoria. Fue una mañana de martes, mientras revisaba un pedido atrasado, que él apareció. Alto, con barba bien cuidada, camisa sencilla y ojos que transmitían calma. Se presentó como Javier, representante de una nueva distribuidora. Vine a hablar con la responsable del sector de logística. Me dijeron que eres tú. Acertaron, respondí, directa. No estaba con ánimos para charlas. Pero él no parecía estar vendiendo charla. Solo servicio. Hablamos de forma profesional. Me mostró las ventajas de su empresa, precios competitivos, plazos más cortos. Le pedí tiempo para analizar. Él sonrió y dijo, sin prisa. Pero si necesitas, aquí está mi contacto. Y el café de la sede de la distribuidora es pésimo. Si quieres vengarte con uno mejor, acepto. Se fue. Solo eso. Durante las semanas siguientes, Javier fue apareciendo con naturalidad. Enviaba mensajes cortos, sin insistencia. A veces hablábamos solo de trabajo. Otras, me contaba que hacía senderismo los fines de semana, que vivía con su perro llamado Milo, que le encantaba cocinar pero que quemaba las tostadas con frecuencia. No había presión. Solo presencia. Acepté tomar un café. Luego, un almuerzo. La conversación fluía. Dolores, claro, notó todo. Estás sonriendo distinto, Estela, dijo un día, mientras doblaba paños de cocina. ¿Cómo así, distinto? Como quien se está acordando de que merece cosas buenas. Javier era ligero. Trabajador. Directo. Y, sobre todo, respetaba mi espacio. Conocía mis límites y nunca intentó cruzarlos. Nos fuimos viendo más, con calma. Una cena aquí, un paseo allá. Cuando conoció a Dolores, ella me susurró en la cocina, este tiene más juicio que tu ex y además trajo buen vino. Guárdalo. El tiempo pasó y lo que era casual se volvió rutina. Buena rutina. Natural. Empezamos a dormir en casa del otro. Luego a dejar cepillo de dientes, luego ropa, hasta que, en una conversación en el sofá, él sugirió, ¿y si dejamos de cargar maletas de un lado a otro? ¿Qué tal juntar todo en un solo lugar? No dudé. Hoy vivimos en un apartamento pequeño, con balcón que recibe el sol por la mañana.
Javier me espera con un abrazo cuando llego tarde, y yo cocino para nosotros cuando él olvida comprar comida. Reímos juntos. También discutimos, claro. Pero con respeto. Con escucha. Con madurez. No soy una mujer rescatada. Soy una mujer reconstruida. Con mis propias manos. Y ahora, con alguien que camina a mi lado, no adelante, ni detrás. El amor, cuando es el correcto, no pesa. No nos escondemos, no nos hacemos pequeñas. Y yo ya aprendí que no necesito apagarme para caber en la vida de nadie. Al final de cuentas, Héctor aprendió de la peor forma que una esposa no es propiedad, es compañera. Y cuando un hombre intenta controlar, callar y encerrar, corre el riesgo de perderlo todo. Porque ninguna mujer fue hecha para vivir bajo riendas cortas, y algunas, como Estela, renacen más fuertes que antes. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez viste a un Héctor por ahí? O peor, ¿tuviste que lidiar con uno? Queremos saber. Y si conoces a alguien que cree que el matrimonio es un contrato de propiedad, mándale este video, con cariño, o con indirecta, como prefieras.